denuncia de corrupción de funcionarios. Vamos a dejar el tema local porque nos vamos a trasladar hasta los Estados Unidos, donde ha llegado ya el día de la votación para elegir al nuevo presidente. Como explicábamos, no se elige de manera directa, sino que se vota por un colegio electoral. Son 534 electores quienes finalmente van a elegir el presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. Vamos a tomar contacto para que nos cuente cómo se está desarrollando esta jornada de inmediato con el periodista Gonzalo Alvarado de CNN. Él se encuentra en Las Vegas. Buenas noches, Gonzalo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Perla? Un gusto saludarte. Efectivamente, este 3 de noviembre ha sido un día histórico electoralmente hablando aquí en Estados Unidos. Como tú bien decías, este es el día donde se determina, se empieza la gente, millones de estadounidenses salen a emitir el sufragio. Ha sido un transcurso, digamos, entre comillas, normal hasta el momento. Por ejemplo, yo me encuentro aquí en el estado de Nevada, en Las Vegas, en este condado, en el condado Clark, uno de los condados que alberga casi el 70% del electorado calificado para participar en las elecciones aquí a nivel estatal. Un estado que aporta 6 votos en el colegio electoral, y es que se requieren 270 votos en el colegio electoral para que se dé a conocer el ganador de estas elecciones presidenciales. Desde luego un momento histórico para los millones de estadounidenses. Así que ya en algunos estados se empiezan a dar a conocer ya, empieza a llevar a cabo el conteo de votos. Aquí, por ejemplo, en el estado de Nevada, las urnas abrieron a las 7 de la mañana y cierran a las 7 de la noche. En este preciso momento aún faltan 2 horas y media aproximadamente para que cierren las urnas aquí en el estado de Nevada y inicie el conteo de votos. Así que de la costa oeste aún faltan algunas horas para que cierren las urnas. Sin embargo, en la parte central y este del país ya empiezan algunos estados a dar a conocer, o mejor dicho, a llevar a cabo el proceso de conteo de votos, un proceso que podrían llevarse varias horas, incluso días, Perla, para que se dé a conocer de forma oficial quién ganaría estas elecciones. Recordemos que el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence son quienes buscan la reelección, mientras que por el lado demócrata tenemos al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ahora la senadora Kamala Harris, quienes buscan la vicepresidencia por el Partido Demócrata. Así es. Existe también, además, en esta votación un voto anticipado bastante importante. Estamos hablando de 100 millones de votos por adelantado que se han hecho ya sea a través del correo o de manera presencial, pero antes. Entonces, ¿cómo afectaría la votación del día de hoy esta elección que se ha hecho de manera anticipada? Los más de 100 y pico millones de votos que ya se han dado a conocer hasta el momento de forma por el voto por correo anticipado, eso manifiesta, es un porcentaje, creo que es más del 40% del mismo voto que se registraron hace 4 años en las elecciones de 2016. Ahora, el noviembre 3, Perla, es la fecha oficial para aquellas personas que no optaron por votar por correo o de forma ausente, como se le llama aquí en Estados Unidos. Tienen la oportunidad de emitir el sufragio en cualquier urna electoral que le corresponda, dependiendo en su sitio de residencia. Así, por eso es que es muy importante que este noviembre 3 es la fecha donde las personas que optan ir personalmente a emitir el sufragio lo hagan este día. Ahora, coméntanos un poquito, Gonzalo, sobre el colegio electoral, porque claro, es una manera de elegir muy distinta a la que tenemos aquí en el Perú. Lo que están eligiendo allí son los representantes de este colegio electoral, que son 538, y como tú bien lo decías, se necesitan 270 votos electorales que van a ser finalmente los que van a decidir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero, en principio, ¿cuándo es la fecha aproximada que se tendrían los resultados de la votación del día de hoy? Me parece que hay una fecha tentativa hacia el 6 de noviembre. Y partiendo de esa fecha en adelante, ¿cuándo se realizaría esta reunión, por decirlo de alguna manera, entre los integrantes del colegio electoral para dar a conocer su decisión? ¿Cómo funciona? Bueno, en Estados Unidos tenemos el voto del colegio electoral y el voto popular, pero bueno, cualquiera de los candidatos aspirantes a la Casa Blanca llegue primero a los 270 votos del colegio electoral, ya podría, por así decirse, considerado el presidente electo en ese momento. Para dar a conocer esa cifra oficial, Perla,
pues bueno, hay que esperar a que cada uno de los respectivos estados de la Unión Americana den a conocer su decisión final o el conteo oficial de los votos. En algunos estados, por ejemplo, no se les permitirá que se cuenten los votos después del 3 de noviembre. Sin embargo, aquí en el estado de Nevada, toda aquella persona que vote, es decir, que en el centro de votación general del estado les llegue la boleta electoral por correo después del 3 de noviembre, siempre y cuando tenga la estampa de que se emitió o se quiso mandar por correo antes de este día, va a ser contado. Pero para tener una votación oficial, eso aún, aunque después del 6 de noviembre aún queda en el aire, no se ha podido determinar oficialmente qué día específicamente podía darse a conocer esa noticia, pero vamos a estar muy atentos una vez cierren las urnas electorales a nivel nacional para empezar a dar a conocer o para tener un panorama, una idea hacia dónde se dirige la conclusión de este proceso electoral. Muchísimas gracias a Gonzalo Alvarado, periodista de CNN, conversando con nosotros esta noche. Y además, así como nos comentaba Gonzalo y nos decía, no se sabe con exactitud qué día vamos a tener los resultados finales, sí que se van conociendo en algunas partes de los Estados Unidos cómo van estos votos electorales. Por ejemplo, se ha conocido que Joe Biden ha obtenido los 5 votos de una de las primeras localidades en anunciar justamente los resultados el día de hoy. Se trata de Jacksonville Notch. Pero vamos a conversar ahora desde otro punto de los Estados Unidos y para ello vamos a tomar contacto con Roberto Pasos. Él es un periodista peruano que se encuentra en Miami. Roberto, buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Acá en esta tensa espera, ya cerrado en la ciudad de Miami, que es el centro electoral más grande acá en el estado de la Florida, es la ciudad más grande, por supuesto, de este gigantesco estado. Pero aún está por cerrar en media hora la parte del área que le llaman el panhandle, que vendría a ser el mango de la sartén, porque Florida es como si fuese una L, ¿no? Invertida. Entonces, acá tenemos el horario, que es el horario que es igual al de Lima, pero sin embargo en el panhandle, en el área costera del norte, todavía tienen el área central. Entonces, todavía no hay un estimado completo mejor dicho, no hay un resultado final en la Florida. Además, como explicó el compañero en Las Vegas, esto es un proceso que es bastante lento, especialmente en estas circunstancias de pandemia. Como tú lo mencionaste al inicio, más de 100 millones de personas ya han votado por adelantado. Entonces es una circunstancia muy especial que está viviendo los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ya ha pasado los 9 millones de casos del coronavirus y sigue siendo el país no solamente con más casos, sino con más fallecidos, casi 250.000, lo que hace que sea una elección muy especial. Además, hay estados claves, porque además son estados con la mayor cantidad de votos electorales, y uno de esos es justamente donde tú te encuentras, que es Florida. También está, por ejemplo, California, también está Nueva York, está también Pensilvania. En el caso de Florida, que es conocido como un estado clave, como un estado columpio, así lo llaman allá, te quería consultar porque hay quienes dicen que quien no gana en Florida no gana la elección de los Estados Unidos. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Bueno, el que la tiene muy difícil en Florida es Donald Trump, porque si Donald Trump definitivamente pierde la Florida, no tiene ningún escenario para ganar las elecciones. En cambio, Biden se puede dar el lujo, el candidato demócrata, de perder la Florida y solidificar los estados del norte, los estados del área de los Grandes Lagos, que son Michigan, que son estados como, por ejemplo, estados donde están muy fuertes los demócratas también, Wisconsin, que tiene una tendencia muy clara a los demócratas, y sobre todo Pensilvania. La atención no solamente está en Florida, como lo dijiste, sino también en el estado de Pensilvania, donde además es la tierra de Biden. Él nació en Pensilvania y esta mañana estuvo en Scranton, de donde él es originario, pues tratando de dar los últimos, la última energía de esta campaña que fue interrumpida, como sabemos todos, por esta pandemia que causó grandes estragos. Hay 3 problemas muy importantes que han surgido en este país y que han puesto la situación de Donald Trump de su reelección en peligro. Es la pandemia, por supuesto, el desempleo que trajo la pandemia y también la crisis o el conflicto social que se realizó en el mes de verano. Entonces es muy difícil, el verano norteamericano, por supuesto, los meses de julio. Entonces es muy difícil que Donald Trump revierta esta situación. Estamos viendo que están saliendo desde hace unos minutos, no solamente a las 7, sino a las 7:30, los primeros conteos y vemos bastantes sorpresas, ¿no?
Ahorita está ganando Biden por un margen de 3 puntos, sin embargo esta situación puede cambiar. Como te dije, el cambio de horario en un estado tan grande como la Florida, donde tiene grupos del este y el central, hace que demore el proceso. Me llama la atención lo que nos comentas sobre Pensilvania, sobre la Florida. Yo quería preguntarte cuántos votos electorales tiene cada uno. Bueno, definitivamente los candidatos se han concentrado en los estados que tienen mayor población. La Florida tiene 26 votos, todo eso en función obviamente a la población. Por eso es importante el censo que se hace, este año se hizo el censo, porque eso también da el peso a los estados. Y Pensilvania tiene más de 20 votos también electorales, lo cual hacen que son estados muy importantes para ganar las elecciones. Pero hay algo que es muy importante también, no perder la vista de Texas. En Texas, en votación adelantada, ya se superó todas las votaciones que tuvo en el 2006, lo cual quiere decir que hay grandes posibilidades también que incluso Texas, que es tradicionalmente republicano, se convierta en un estado demócrata esta noche, lo cual sepultaría cualquier indicio de una reelección, cualquier camino de reelección para Trump si pierde Texas. ¿Y cuánto podría jugar el voto latino en esta elección? Porque claro, es también una población importante y es una población que ha estado muy atenta a las políticas, sobre todo políticas internacionales que ha tomado Donald Trump respecto, por ejemplo, de levantar el muro en México u otras decisiones que han sido bastante controversiales. Efectivamente, lo que tenemos que ver es una marcada diferencia entre los latinos que están en el sur de la Florida, que son más de ascendencia cubana, con el resto del país, donde el 75% de los latinos vienen de ascendencia mexicana. Es por eso que estados con fuerte población hispano-mexicana, como se puede decir, como California, son demócratas, y también se calcula que posiblemente Texas hoy día se ponga más para el lado demócrata por el creciente número de hispanos que están votando y que son de ascendencia mexicana, que son muy sensibles a estas políticas de inmigración, que son muy sensibles a las políticas mejor dicho, a la retórica que tiene Trump contra los inmigrantes, ¿no? Bien, Roberto Pasos, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Él es un periodista peruano conversando con nosotros sobre las elecciones en los Estados Unidos desde Miami. Ha llamado la atención también la cantidad de negocios